Vamos a orar nuevamente, hermanos. Amoroso Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos acercamos nuevamente delante del trono de tu gracia. Te pedimos, Padre, que nos perdones a través de la sangre bendita que derramó en el Calvario nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu perdón y aquí estamos, Padre, listos, preparados para recibir la preciosa semilla de tu palabra. Te pido que a través del Espíritu Santo tú te muevas entre tu pueblo y que seas tú, Padre, obrando a través del Espíritu Santo, abriendo el entendimiento, los corazones, su mente, para que sea renovada y su corazón, Padre, que sea sembrada la preciosa semilla de tu palabra. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este tiempo. Amén. Amén. Pueden sentarse. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama Aunque haya pruebas. Yo sé que muchos de nosotros pasamos muchas pruebas, pero aunque haya pruebas, de verdad vale la pena seguir adelante. Muchas veces, hermanos, cuando hay pruebas, especialmente el carácter del varón, del hombre, no tanto de la mujer, porque la mujer es muy raro. Sí suceden casos, ¿no? Suceden casos, pero es más seguro que el hombre sea el que bote todo, ¿no? Votamos así de rápido, votamos todo y nos damos la media vuelta y no te aguanto, no te soporte, y eso es lo suficiente, ¿no? Decir borrón y cuenta, no, que así de fácil, o sea, así de fácil, sí, así de fácil, ¿no? Entonces no buscamos una solución a la problemática, solamente votamos todo, así media vuelta y otra, ¿no? Y vámonos. Y la verdad, aunque haya pruebas, hay que luchar por lo que dijimos una vez y nos prometimos amor con esa esposa que Dios nos dio y que no hay otra, ¿no? Y es importante que nosotros prestemos mucha atención a esta enseñanza, porque aunque haya pruebas, sí vale la pena seguir adelante luchando por la familia que iniciamos construyendo entre dos, ¿verdad? Y que en el caminar pues es muy fácil tirar todo a la borda, pero hay una solución, se llama Jesucristo. No religión, ¿ok? Es Jesucristo. Jesucristo es el que puede hacer la diferencia. ¿Saben por qué? Porque no importa en qué religión te casaste, pusieron un lazo en ti. Y quizás no comprendiste lo que decía Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés dice que cordón de tres nadie lo puede romper. Pero resulta que en el caminar nomás siguieron dos cordones, y esos dos cordones pues cualquiera lo rompió, sea él, sea ella, o el mismo diablo, ¿verdad? Pero cuando está el cordón de tres, de verdad nadie lo puede romper, ¿ok? Y eso es importante y es lo que vamos a aprender a través de la enseñanza que tenemos hoy, ¿de acuerdo? ¿Se pueden restaurar matrimonios? Sí se pueden restaurar, siempre y cuando tengamos un buen consejero a nuestro lado, ¿ok? Es de ti saber qué consejero vas a tener. Si vas a adquirir un consejero que solamente conoce lo psicológico, yo te garantizo que no es mucho lo que te puede ayudar, ¿ok? Tiene que ser un consejero que conozca además lo espiritual, porque hay mucho que ver ahí, ¿no? En lo espiritual. Y es tu determinación y decisión siempre buscar ayuda y de quién vas a recibir esa ayuda, ¿ok? Es muy importante que tú disciernas entre una cosa y otra. Hay mucha ayuda, pero discierne a qué ayuda, no que te empeore tu situación, porque muchas veces te empeoran. Si alguien te da algunos calmantes como antidepresivos, ¿sabes qué? Sal corriendo de ahí. Sal corriendo. Ese no soluciona problemas. Antidepresivos no solucionan problemas. Tu problema es algo más profundo que tenerte adormilado. ¿Adormilado a qué? Al problema. Hay que ir al problema, solucionar el problema, ¿ok? De eso se va a tratar esta enseñanza, ¿de acuerdo? Una de las partes difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Jesucristo es que no nos hace inmunes a las pruebas. No nos hace inmunes.
Si por ahí te dijeron, recibe a Jesucristo, mira, la vida va a ser pura felicidad, se van a acabar los problemas, te mintieron, ¿ok? Nunca se van a acabar los problemas, porque Dios, es más, usa los problemas para poder ir edificando en ti un carácter. Pero hay que saber, yo estoy seguro, ni yo, no podemos darle gracias a Dios de decirle, gracias por los problemas y méteme más problemas. No hay una sola persona que pueda decir eso, ¿no? Eso lo determina Dios, ¿de acuerdo? Él es el que permite, Él es el que nos pone, y qué es lo que Él permite y qué es lo que Él pone, ¿de acuerdo? Muchas veces tenemos problemas, pero por nuestras malas decisiones. Hay que discernir cuál es una mala decisión y cuál es una prueba de parte de Dios, ¿ok? También hay que discernir, no todo vas a satanizar y decirle, es que el diablo, no todo es eso. Muchas veces es el 80%, 90% son tus malas decisiones, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que discernir, ¿de acuerdo? Las pruebas que usa Dios 100% te van a ayudar a edificar tu carácter, edificar tu matrimonio, edificar tu familia. Pero las pruebas que pone Satanás es para robar, para destruir y para matar, ¿ok? Así que son tres áreas que tú tienes que discernir. Y tus malas decisiones, tus malas decisiones son cuando tú pierdes todo. Dices, no supe por qué perdí, invertí, yo estaba seguro que iba a progresar, sí, pero ¿cuándo se lo consultaste a Dios? ¿Cuándo pediste consejo? Solamente te dejaste guiar por tus emociones y sentimientos. Siempre que tu emoción esté involucrada en tus decisiones, va a cerrar. Siempre que tus decisiones estén involucradas tus sentimientos, van esas emociones y sentimientos en tus decisiones. Es la gran señal de muchos focos no amarillos, rojos, cuando está involucrada la emoción y los sentimientos. Entonces, esas tres áreas nosotros vamos a tener mucho discernimiento en esta enseñanza. Así que estoy seguro que todos nosotros pasamos por pruebas. Así que hay que discernir que lo que estés pasando ahorita, de verdad, sea tu mala decisión, sea del diablo o sea algo que Dios está permitiendo para tu crecimiento. Y es importante eso, ¿no? Para que no satanices lo que te está pasando siempre, o no pienses de que a lo mejor estás teniendo malas decisiones. No pienses eso. Por eso necesitamos esta enseñanza, ¿verdad? Para poder distinguir en qué área estoy cayendo en mi problema. Y si está muy repetitivo, ¿qué es lo que está pasando? Por eso es importante la enseñanza, ¿ok? Mi pueblo, dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, eso es lo que vamos a adquirir aquí para no seguir pereciendo, ¿ok? Y si es una prueba de parte de Dios, pues gloria a Dios. Entonces, estamos viendo de que es Dios el que nos va a ayudar a crecer como mujeres, como hombres, como padres, como hijos, ¿de acuerdo? Así que nosotros tenemos que aprender muy bien la lección de hoy para poder discernir en qué área estamos, ¿no? En mi mala decisión, algo satánico o también una prueba de Dios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a la primera palabra, Romanos 8:28. En Romanos 8:28 ¿ya están ahí? Romanos 8:28. ¿Ya, hermanos? Ok. Y dice la palabra de Dios así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando aquí hay algo muy importante para aclarar, conforme a su propósito son llamados. A ver, ¿sabes de verdad cuál es tu propósito? ¿Te has preguntado alguna vez, a ver Dios, cuál es mi propósito? ¿No? ¿A poco mi propósito como mujer nomás es parir hijos y ya?
No, hay un propósito importante de parte de Dios, ¿ok? Porque Dios no te dio un propósito para que paras hijos y estés de chacha ahí en una casa. Ese no es el propósito de una mujer. La mujer tiene un propósito muy importante. Es un valor muy importante en un hogar. No digo en una casa, ¿ok? Porque sé distinguir lo que es una casa de un hogar. Hogar viene de hoguera, donde todos arden un fuego celestial en sus corazones. Y eso lo hace cuando aman a Dios, tanto los hijos como los padres, ¿ok? Entonces es una hoguera, ¿de acuerdo? Porque el fuego de Dios arde. Y cada miembro de esa familia son leños ardiendo y se juntan, es una hoguera. Y por eso es hogar, ¿no? Pero cuando hay división, cuando hay discordia, cuando hay desavenencias, desacuerdos y todo eso, esa es una casa donde vive papá, mamá, hijos. Y todo el mundo proclama sus espacios, y no me grites, y muchas cosas feas, ¿no? Esa es una casa donde vive. ¿Y ven la diferencia? Entonces, conforme a su propósito son llamados, es que tu mujer tienes un propósito. Y el propósito está en las Sagradas Escrituras. Búscate ahí, ¿no? Y si necesitas una ayuda de un guía espiritual para encontrarte, pues dímelo. Yo te ayudo a buscarte dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde estás tú? Para que veas que no nomás es que ya mis hijos crecieron, ahora ahora soy la nana de mis nietos. No, tampoco ese es su propósito. Te equivocaste, ese no es el propósito de una mujer, ¿ok? La mujer tiene un propósito muy diferente y lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo, hermano? Ser chacha de una casa no es el propósito de una mujer. ¿De acuerdo? No es. Definitivamente no lo es. De verdad, me gustaría mucho que más de una mujer me dijera, me ayuda a encontrar mi propósito en la Biblia. A mí sí me gustaría encontrarme mi propósito aquí. Que me diga Dios, eso es tu propósito. Tú naciste con un propósito. Porque dice la Escritura que todos los seres humanos antes que naciéramos, nosotros ya teníamos un propósito. Por eso nacimos con un propósito. Por eso nacimos, porque Dios nos quiso dar y nos quiere dar una identidad. ¿Ok? Y la identidad no es chacha o chacho, esa no es la identidad, sino una mujer. Si eres mujer, va a ser esa mujer valiente y esforzada que edifica su casa. Entonces es una identidad, ¿verdad? Y Dios te dio un nombre. No sé cómo te digan, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios propuso el querer como el hacer por su buena voluntad en tus padres para que te pusieran el nombre que tú tienes. Y cuando te ponen un sobrenombre al nombre que tienes, de verdad no estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo, pero Dios ya te dio una identidad. Y tu identidad es como tú te llamas. No fue casualidad de que, a ver, si cae águila o si cae sello, le ponemos este nombre, y si se voltea la moneda, le ponemos este otro, para que nadie... No fue así. Fue algo que Dios propuso, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, imagínense lo que se llaman Jesús y terminan diciéndole chuchos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a preferir Jesús a Chucho? Bueno, en mi tierra le llaman chuchos a los perros, ¿no? No sé yo por qué querrá alguien llamarse como un perro, Chucho, ¿no? Ya no más falta que le digan Firulais, ¿no? No sé, Jesús era su bendición, su identidad que Dios le dio, y propuso el querer como el hacer por su buena voluntad en el papá y la mamá para que le pusieran por nombre Jesús. No le gustó esa identidad y se puso perro, ¿no? Chucho. Y esas son las cosas. Miren, nosotros tenemos un propósito y por eso somos llamados, ¿no? Sabemos, entonces, si sabemos para qué nos llamó Dios, ahora hay que buscar el amor de Dios. Si yo amo a Dios, aunque tenga un problema, ese problema lo puede convertir en algo bueno en mi vida, ¿ok? Acuérdate que todos los problemas es solamente para impulsarte a seguir subiendo una colina, a seguir subiendo escaleras, ¿verdad? Y si tienes un problema enfrente, Dios te quiere entrenar cómo subirte a ese problema para que sigas creciendo. Y si siguen escalones, síguelo subiendo.
síguelo subiendo, y cuando tengas otro gran problema y no encuentres cómo escalarlo, Dios te enseñará cómo escalarlo para que sigas creciendo. Cada problema muy, muy grande es solamente un crecimiento grande en tu vida. No es para sacarle la vuelta, sino es para que Dios nos dé la instrucción y la sabiduría cómo escalar ese problema y subirnos arriba de él, ¿ok? Así que cualquier problema que tengan, todos los problemas, dice la palabra, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Esto debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones de nuestro Padre Celestial, no mis malas decisiones, ni las trampas, las redes que pone el diablo, eso no, las que Dios está permitiendo en mi vida, pero esas cosas que Dios está permitiendo de parte de Él me van a ayudar a bien. No me va a ayudar a bien mis malas decisiones, eso no me va a enseñar nada, porque aun cuando hago una mala decisión, sigo haciendo malas decisiones, no aprendo. ¿Sí me explico? Si con el diablo me está poniendo una red y me enredó mi boca, me enredó mis pensamientos, me enredó mis pasos, mis manos, yo tampoco tengo nada de aprendizaje ahí. Solamente voy a aprender y voy a cooperar para bien lo que Dios permitió. Por eso es tan importante discernir qué es lo que viene de parte de Dios, ¿ok? Las otras dos cosas, tanto tus malas decisiones como de parte del diablo, ahí no aprendes nada y no va a cooperar para bien. Lo que va a cooperar para bien es lo que Dios está permitiendo. Y hay que saber qué es, ¿ok? Muy bien. Entonces, tú podrás decirme a mí, como guía espiritual, decirme, tengo este problema, ¿será mi mala decisión? ¿Será trampa del diablo? ¿O será lo que Dios está permitiendo? Eso me puedes preguntar, ¿ok? Entonces, lo discerniremos juntos. ¿De acuerdo? Si el Espíritu Santo no te da lo suficiente fuerza y poder para discernir ese problema, yo te puedo ayudar. ¿De acuerdo? Para eso estoy aquí. ¿Ok? Para discernir y ayudarte a discernir qué es lo que tú estás pasando, si es tu mala decisión, si es del diablo o si es algo que Dios está permitiendo. ¿Ok? Si tus malas decisiones, te voy a dar un consejo. Y si viene del diablo, voy a ayudarte a reprenderlo. Pero si viene de parte de Dios, te voy a ayudar para que te goces y te alegres, porque Dios te está queriendo jalar a que crezcas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y eso es bonito, ¿verdad? Es bonito saber ese, pues qué bueno que me puedas decir, porque tengo muchos problemas y no sabía yo cómo salir de ellos o discernir de dónde venían. Porque muchos hacemos esto mismo. Dentro de los problemas solamente decimos, pues es que no sé qué me está pasando, ¿verdad? Pero me están pasando. Si no me llueve, me llovizna. Y cuando no está lloviendo, relampaguea, ¿verdad? Siempre tienen problemas graves. Bueno, todo lo necesario para nuestra carrera y guerra cristiana, hermano, nos será otorgada a través de que la obra de la fe sea completamente en nosotros. ¿Y cuál es la obra de la fe? La paciencia. Y muchos de ustedes, dentro de ustedes, dijeron, no, pues entonces ya ahí nos vemos, porque si de la paciencia se trata, entonces ahí nos vemos. Pero no se trata de tu paciencia, se trata de la paciencia que es parte de lo que Dios, la presencia de Dios trae, ¿ok? Porque el fruto del Espíritu, decía Raúl el viernes, bueno, Dios a través de Raúl, que el amor, gozo, paz, paciencia es parte del fruto del Espíritu. Entonces es allí donde nosotros, porque si tú dices, no, pues ya estoy bien amolada o amolado, no, porque de la paciencia ni hablamos, ¿no? Porque soy una persona impaciente. Sí, cuando eres tú especialmente impaciente es cuando Dios quiere más tratar, ¿de acuerdo? Más tratar. Miren, le voy a decir una cosa. Cuando nosotros nos sintamos muy, muy mal, entonces más debemos venir a la casa de oración. Les digo una cosa, allá en el carro yo traigo una inyección para caballos, porque fui al doctor ayer y me recetó diagrama otra vez de estas inyecciones. Luego me puso una y me dijo, por 5 días vas a inyectarte 1 gramo de este medicamento. Un antibiótico muy fuerte. Así que si de repente se me va la voz es porque estoy en el proceso de sanidad, ¿ok?
Y no es del diablo que tú te enfermes. Hay mucha contaminación ahorita de gripes y muchas cosas, hay que cuidarse nada más, ¿ok? Yo no me descuidé, anduve caminando en la noche sin abrigarme y ¿qué creen? Pues me enfermé, ¿no? Pero es mi mala decisión. No fue el diablo, ni fue tampoco que Dios me pusiera una prueba, no fue nada de eso, fueron mis malas decisiones. ¿Cómo te ocurre salir a las 12 de la noche a caminar y sin abrigarte en manga corta? Y entre más caminada, pues estás en calor, ¿no? Pero estás recibiendo el frío de tu cuerpo, ¿verdad? Bueno, malas decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todo es satánico, no hay que satanizar. Oh, estoy enfermo porque el diablo se me... No estás enfermo porque el diablo... Seguramente tus malas decisiones te tienen enferma o enfermo. A ver, si te pega en la cintura, ¿por qué levantas esa cosa pesada si no deberías haberla levantado así, como lo levantaste? ¿Qué va a pasar? Pues te vas a tronar la espalda, ¿no? ¿Verdad? Y eso es mala decisión, porque sí sabemos cómo cargar las cosas pesadas, pero la mala decisión se nos hace fácil y lo cargamos mal y vienen las consecuencias. ¿Fue del diablo tus malas decisiones o fue una prueba de Dios? Tus malas decisiones por andar a las prisas, ¿verdad? Muy bien. Quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1, en el versículo 2 y versículo 3. Santiago, capítulo 1, en el versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra de Dios así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. La prueba produce paciencia, pero no la paciencia humana, sino la paciencia de parte de Dios, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el fruto del Espíritu. La prueba va a producir en nosotros la paciencia de Dios, va a producirla, fíjese. Entonces, si nosotros sabemos que estamos en una prueba de parte de Dios, debemos de gozarnos, porque lo que más necesita el ser humano es paciencia, ¿ok? También Raúl nos mencionaba de su manera impaciente, cómo se conducía él antes y después de, ¿no? Entonces, pero un antes sin fruto del Espíritu y un después con el fruto del Espíritu, con una paciencia diferente, que se ve, se vive, ¿ok? Y no es que tú vayas poco a poquito, no. El que produce es la prueba. La prueba es la que produce esa paciencia de parte de Dios, ¿ok? No puedes tener la paciencia de parte de Dios solamente porque, dame esa paciencia. No es así. Aquí es muy clara, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe tiene que puesta a prueba, ¿ok? Para que se produzca la paciencia, ¿verdad? A pesar de las dificultades que nos producen las pruebas y tribulaciones, nuestra fe en Dios sostiene y nos da esperanza, hermano. Sostiene y nos da esperanza. Esa prueba nos sostiene firmes en Dios, pero también nos da esperanza. Porque miren, si no hubiera ese tipo de pruebas, es muy difícil que creyéramos en Dios. Creemos mucho en Dios porque no tenemos dónde agarrarnos más que de Dios. Más que de Dios, ¿ve? Miren, ¿qué pasa cuando una persona tiene un accidente y va y para un hospital? Uy, no se le quita de la boca a Dios, ¿eh? Ay, y aunque esté equivocado porque le llaman Diosito al Dios poderoso, ay, Diosito, ayúdame, ahora sí, no, un puro Dios y Dios, ahora sí con suero y con aire y con todo ahí entre la vida y la muerte, ahora sí Diosito, pero sale de ahí y se acabó el Diosito. Y seguimos en las mismas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que saber, hermanos, que cuando nosotros estamos siendo probados, buscamos a Dios, ese es el momento donde no debemos despegarnos a Dios. Cuando recibimos algo de parte de Dios, nosotros es la muestra de gratitud hacia Dios,
de no alejarnos de Dios, ¿ok? Porque van a venir cosas peores, ¿ok? ¿Pueden venir cosas peores? Sí, van a venir cosas peores. Si no entendemos de una manera u otra, de verdad, miren, Dios empieza, quizás a lo mejor te resbalas y te caes y te quiebras un brazo, no sé, ¿no? No pasa de allí. No hiciste caso, órale. Ya no va a ser un resbalón, ahora va a ser un choque o algo, ¿no? No hiciste caso, viene algo más grave. A ver, y las palabras de Dios dicen, este pueblo me tiene ya, pero ya rebasó los límites. Me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese qué expresión tan tremenda de parte del Creador que haya dicho en la humanidad, me arrepiento de haberlos hecho. Porque somos muy necios, pues, no entendemos. Recibimos el beneficio y ¡pum! Nos alejamos. Recibimos otro beneficio y ¡pum! Nos olvidamos porque pensamos que Dios es el domingo. Pero mi vida, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, soy yo. Al domingo, ay, sí, con una cara de piedad, ¿no? Pensamos equivocadamente eso. No, Dios debe de estar en nuestra vida siempre. Siempre, ¿ok? Entonces, aquí en Santiago 1, 2 a 3 dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, hermano. Solamente hay que saber distinguir de qué parte viene. Si tu malas decisiones del diablo o de parte de Dios. Si es de parte de Dios, entonces ahí está el gozo. Si no, te vas a decir, no, pues diablo me está pateando, me está jalando las greñas, gózate. No, pero tú tienes que distinguir qué es lo que está viniendo, ¿verdad? O si tú, imagínate que invertiste todos tus ahorros y los perdiste, ¿te vas a gozar? No te vas a gozar. Pero por eso es importante de cómo te vas a gozar, sabiendo discernir cuando viene de parte de Dios, ¿ok? Y problemas muy graves, familiares, sí vienen de parte de Dios, ¿ok? Sí pueden venir. En los matrimonios hay pruebas muy graves, ¿ok? Que los lleva a separarse. Esos tipos de problemas cuando vienen de parte de Dios es porque trae un propósito. Y cuando viene y entendemos el propósito, entonces al final vemos de que, oh, gracias a Dios, porque yo llevaba un mal camino, entendía mal las cosas, pero ahora el propósito de Dios me hizo entender de que esta separación es por mi mala y dura cabeza, el propósito de Dios, ¿no? ¿Verdad? De hacernos entender, y va a haber una restauración, sí, una restauración, y se va a convertir ese hogar sólido en Jesucristo. Van a lograr entender que sin Jesucristo seguirán habiendo pleitos, seguirá habiendo problemas, seguirá habiendo discordias, seguirá él por un lado y tú por otro, y así, ¿no? Tenemos que entender eso. Y si lo entendemos, hermano, de verdad, entonces nosotros podemos avanzar bien, ¿ok? La guía de la palabra de Dios, esto no es religión, esto es un manual para los matrimonios, un manual para la mujer, un manual para el hombre, un manual para toda la humanidad, ¿ok? No es un sagrado y así, no podemos sacar demonios con esto. Esto es un manual para que tú te lo estudies, lo aprendas y aprendas a vivir de una manera distinta y diferente, como le agrada al Creador. Por eso Él te diseñó y Él tienes que ir de acuerdo al diseñador, ¿cierto? No podemos hacer las cosas, es que es mi vida. ¿Quién te dijo eso? Porque yo veo en el manual que la vida le pertenece a Dios. ¿Quién le diría a los jóvenes que es su vida? Es mi cuerpo. ¿Quién les metería esa basura en la cabeza que es su cuerpo? ¿Cómo se atreve el ser humano, por ejemplo, a tatuarse si es el templo y morada del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, cuando ya viene uno el conocimiento y está todo tatuado, hasta las pestañas y los ojos y de todo, pues ¿qué va a hacer, no? Perdóname, porque he pecado contra ti y no tenía conocimiento. No sabía que mi cuerpo no era mío. No sabía que te ofendía a ti. Perdóname. Entonces viene el perdón. Por supuesto que viene el perdón. Pero Dios te dice, no lo vuelvas a hacer. Solo no lo vuelvas a hacer. ¿Ok? Porque imagínense que ustedes me invitan a su casa, pero ustedes no saben que yo traigo una lata de pintura que le hago.
¿no? Y cuando se me van a la cocina, yo comienzo a grafitear. Aquí estuvo el pastor Víctor, ¿no? Entonces, sales tú y te impacta, hasta el vaso se te cae, ¿no? ¡Paz! Imagínense Dios, que de repente su casa, el templo y morada del Espíritu Santo, está todo grafiteado. ¿Cómo se queda Dios? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? O sea, eso es algo que vamos a pagar. ¿Sabe qué? Hay 6 cosas, hermano. 5 y 6 cosas. Dice Dios que todo lo que los seres humanos hagan va a ser evaluados entre estas 6 cosas. Es heno, madera, hojarasca, piedras preciosas, plata y oro. Así van a ser las obras de nosotros. Cuando pasemos por el fuego del juicio, obviamente la hojarasca, la madera y el heno, ¿qué va a pasar con el fuego? Se va a quemar. Esas personas que tengan sus obras como hojarasca, heno y madera y pasen al otro lado ya todos chamuscados así, dice Dios, a ellos no los voy a mandar al infierno, a ellos yo los voy a destruir. Fíjense que lo que dice Dios es palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con los que sus obras son plata, piedras preciosas y oro? Pues estas 3 cosas con el fuego solo se purifican. ¿Ven? Por eso hay que vigilar. A ver, ¿cómo es mi obra de tatuarme? ¿Será entre hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, oro y plata? ¿Cuál será? Pues obviamente de las primeras 3, ¿verdad? No sé la gravedad, a lo mejor comenzaste con madera, te tatuaste más, ahora ya eres heno, hojarasca y ya te quemas más rápido. Porque no nomás te tatuaste, ya el tatuaje del cuerpo ya no te alcanzó, ahora ya parte del cuello, de las orejas, ya se ve en la cara y por toda parte. No, ya tú eres heno. Ese que del ejército le pone, ¡pum!, nace así, ¿no? ¿Verdad? Heno. De la paja, pues, ¿verdad? Heno. Entonces, vigilemos eso, hermano. Pero, ¿qué pasa si viniera una persona muy, muy, muy tatuada así? Pues porque no tenía conocimiento, Dios le perdona. Y le dice, no lo vuelva a hacer. Qué bueno, nomás me quedaba esta parte para no tatuarme, ¿no? Sí, pues, imagínense a alguien que ha estado de los sabatruchas, ¿no? Imagínense ustedes que no le quede espacio donde tatuarse más, que viniera y se arrepintiera. ¿Lo iba a perdonar Dios? Les digo que la sangre de Jesucristo es buena para el perdón de los pecados. Sí, Él perdona. Sí, Él perdona. De verdad, sí, Él perdona. Y quizás nosotros lo veamos y hasta le saquemos la vuelta y... ¿Me das tu celular? ¿Cómo? No, ¿verdad? No. Entonces, nosotros juzgamos así, pero Dios ve el corazón. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos. Entonces, a pesar de las dificultades que nos producen las pruebas y tribulaciones, nuestra fe en Dios nos sostiene y nos da esperanza de que a pesar de lo que estamos pasando, vale la pena seguir adelante, hermano. Sí vale la pena seguir adelante, ¿ok? Acompáñenme a ver Santiago. Ahorita leímos 2 y 3, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ven para qué es la paciencia? Para que ya no nos falte cosa alguna. Entonces, la paciencia de parte de Dios es algo bien importante, porque ya no nos va a hacer falta cosa alguna. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nos conviene discernir de que el problema que estamos pasando viene de parte de Dios y que eso va a cooperar para bien. Y lo que va a cooperar para bien, el versículo 4 tiene la respuesta. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada, cosa alguna. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el ejemplo en la vida de José. Fíjense, en la vida de José nos muestra cómo debemos seguir adelante, porque así como José, nosotros también seguimos este ejemplo. Vamos por favor a Génesis 37. Génesis 37.
Perdón, Génesis 39. Si los que pusieron 7, puedo darle una pancita nomás. Sí, ya. 9. 39, 19 y 20. Versículos 19 y 20. Dice la palabra: y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y como su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo ahí en la cárcel. Imagínense, ¿cuántas veces te han injuriado a ti? Uy, ¿verdad? Que te han echado, o que te han echado la culpa de algo que tú no hiciste, o que te han dicho que tú dijiste algo que no dijiste, ¿verdad? Y que anduviste ahí, que por culpa de ese chisme, de verdad, tú pagaste las consecuencias muy fuertes, de verdad. Por algo que de verdad tú no hiciste y pagaste, y sí estás pagando las consecuencias. Por ejemplo, algo que sucedió, que es un malentendido. ¿Quién paga las consecuencias? La que está en malentendido, ¿verdad? Y no investigamos, no hacemos, solamente levantamos juicio y determinamos, decimos, no, y me cierro, ¿no? Me cierro a que no quiero entender, no quiero oír, no quiero saber. Tú me eres una persona infiel, yo no quiero saber nada de ti, pero te quiero explicar, no, y no. Entonces nos ponemos en esa actitud. Entonces, ¿cuántas veces pasamos como José? Bueno, fíjese, por culpa de una mujer, porque él se estaba bañando en una cisterna, en una alberca, y pues era de buen parecer José, y pues él estaba nadando, enseñaba su musculatura y encendió el deseo de la esposa de Potifar. Encendió el deseo y entonces pues ella quería que se acostara con ella. Y resulta que al salir pues él agarra sus ropas, pero en el querer huir ella le toma las ropas y él sigue corriendo. Entonces ella tenía una prueba y una evidencia, que eran las ropas de José. Mira, hasta sus ropas tengo, aquí están, ¿ves? Él me quiso violar y me quiso, pero yo lo corrí, y le comenzó a decir a Potifar, y el Potifar se encendió su furor y lo mandó a la cárcel. Entonces, ¿cuántas veces has pagado tú cosas que no debes, verdad? Aquí está la enseñanza. Sin embargo, José confió en Dios. Nosotros que estamos en esa situación debemos que confiar en Dios, porque Él lucha nuestras batallas, ¿ok? Confió en Dios y eventualmente fue elevado a una posición de gran responsabilidad en Egipto. Fíjense cómo eventualmente Dios va acomodando las cosas, y a José, que estuvo en la cárcel, incluso donde lo corrieron, pues lo injuriaron, de que era un pervertido, lo que sea. Pero como él confió en Dios y le dio la justicia a Dios, Dios lo fue colocando en una posición de supremo rey en Egipto. Fíjense cómo en Génesis 41, 40 al 43. Confía siempre. Si tú estás en un problema así, confía en Dios, porque Dios va a solucionar ese problema y te va a poner en el lugar que te corresponde, ¿okay? Siempre, si confiamos en Dios, Dios la va a poner en el lugar que le corresponde, pero va a ser Dios, no uno, ¿ok? De verdad, cuando nosotros confiamos, Mireya, en Dios, de verdad, si confiamos en Dios, Dios te va a poner en la posición que te corresponde, pero va a ser Dios, de verdad. Y nosotros también, cuando viene Dios a tu vida y confías en Dios en tu vida, de verdad Dios te va a poner en la posición que a ti te corresponde. No más lágrimas, no más súplicas y ruegos, no más eso. Es Dios el que va a luchar por tus batallas y te va a poner a ti en el lugar que te corresponde, de verdad. Pero va a ser Dios, pero hay que confiar en Dios. No hay que confiar en lo que te están injuriando, no hay que confiar en eso. Hay que confiar en Dios y decirle a Dios: me están levantando un falso, pero tú eres el único que sabes que yo no he hecho eso.
Por eso yo sigo confiando en ti. Entonces, si tú sigues confiando en Él, Dios te va a poner en la posición que tú te mereces, que tú debes estar. ¿Okay? Pero es Dios. Dice en Génesis 41, 40 al 43. Tú estarás sobre mi casa. Ya le está diciendo aquí el rey de Egipto, el faraón. ¿Okay? Le está diciendo: tú estarás sobre mi casa y por palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjese, así te pondrá Dios en el lugar que te corresponde, pero hay que confiar en Dios. ¿Ok? Tú no te defiendas, porque entre más te defiendas, más retrasas lo que Dios va a hacer grandemente. ¿Ok? Porque esa persona de verdad que te está injuriando no sabe contra quién se está poniendo. ¿Ok? Del Dios Todopoderoso que se mueve en lo sobrenatural. ¿Ok? En lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Esas cosas que tú como humano y yo no podemos hacer, pero Dios sí puede cambiar. ¿Ok? Dios cambia los pensamientos, cambian las actitudes, cambia muchas cosas, y confiemos en Él, que Él es el que lo va a cambiar. Dime, fíjese, mujeres que ya llevan muchos años, como mi hermana, muchos años, ¿no? Muchos años de casados. Imagínense que podrá ella, y lo ha intentado, ¿no?, cambiar a su esposo. ¿Ha podido? Ni podrá nadie cambiar a nadie, ¿eh? Pero Dios sí puede. Dios sí puede. Entonces hay que confiar en Dios, ¿ok? Solamente Dios puede cambiar a las personas, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, ¿ok? El enemigo siempre es el que está acechándonos, siempre está acechándonos todo el tiempo, hermano. Entonces dice en Efesios 6, 11 y 12. Él te acecha cuando tú te bañas, Él te acecha cuando tú sales del baño, Él te acecha cuando tú estás cocinando, Él te acecha constantemente cuando te mueves en tu casa, cuando estás limpiando, Él te acecha todo el tiempo cuando estás regando las plantitas, Él te acecha cuando vas al mercado, Él te acecha cuando vas a cruzar una calle, Él te acecha en todo el tiempo, porque anda como no es el león de Judá, es como un imitador, como león alrededor de tu vida, viendo la ocasión para atraparte. Te atrapa tus pensamientos, tu boca, tus actos, te enreda tus pies para que ya no camines por el camino correcto, sino desvía tu caminar. ¿Ok? Entonces hay que estar bien alertas, hermano. Dice la palabra en Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, siempre estamos siendo acechados, ¿ok? Siempre, en todas las direcciones de nuestra vida, para frente del lado izquierdo, frente del lado derecho, atrás del lado izquierdo, atrás del lado derecho. En 4 direcciones se mueven estos principados, estas huestes espirituales, potestades y gobernadores se mueven en esas 4 áreas y están especializados para atacarte en todo momento, ¿ok? En cualquier instante que tú le des, en un descuido, ¡pum!, ahí está el enemigo. Y no sabe ni por dónde te llegó, porque ellos son especialistas de estar al acecho. ¿Ok? Así que cuidémonos de tener ese vestimenta de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Si nosotros somos atacados, hermano, en alguna parte de nuestra vestidura
celestial hemos descuidado, ¿ok? Alguna parte. Podrás decir, es que estoy bien en las sandalias, estoy bien. No, en alguna parte tú estás descuidando el llamado que Dios te hizo. ¿De acuerdo, hermano? Job, el ejemplo de acecho está en la vida de Job. Acompáñenme al libro de Job 1, 20 y 21. Vamos a ver cómo el diablo lo acechó y lo atrapó, ¿ok? Lo atrapó a Job. Job 1, 20 y 21. ...20 y 21, ¿ya? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él perdió todo, ¿ok? Pero ¿cómo lo perdió? Dice en el versículo 12 de Job 42. Job 42, 12. Job 42, 12. Lo más importante, hermano, es seguir confiando en Dios, ¿ok? En toda prueba hay que seguir confiando en Dios. Yo sé, mire, que puedes estar llorando y chillando porque te está doliendo mucho la ofensa. O incluso te duele tu cuerpo de lo que te han hecho. Te está no doliendo, ardiendo, porque son golpes con ardor, ¿no? Arde el alma, arde la mente, arde esas cosas que arden así, hermano. No hay que confiar más que en Dios. Aférrate a Dios, confía en Dios, porque la palabra de Dios dice que si tú confías en Dios, entonces Él hará. Y hay que confiar en Él. Es decirle, yo ya no puedo confiar en nada ni en nadie, pero confío en ti, me aferro en mi confianza en ti, que tú tienes la solución para mi problema. Y solamente tú puedes hacerlo. Y yo confío ciegamente en ti. Así confío ciegamente. Y no te muevas de esa área, ¿ok? Dice Job 42, 12, bendijo a Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El Dios Todopoderoso, el diablo le quitó, ahí está el diablo, ¿no? Le quitó todo con permiso de Dios, pero Dios lo permitió. ¿Se fijan que coopera para bien? O sea, el diablo le decía, mira, ahí está tu siervo Job, ¿cómo no te va a amar? Si tú, Dios, le das todo. Mira qué rico, es el hombre más rico de la tierra. Tiene un montón de ovejas, tiene un montón de camellos, tiene un montón de yuntas de bueyes, tiene un montón de asnas, tiene muchos hijos. Y Dios le dijo, tienta todo eso, pero no tientes su alma. Y es por eso cuando leímos Job 1, 20 y 21, porque dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿No? Entonces, él no renegó nunca, bendijo el nombre de Dios. Entonces, el diablo buscaba de que Job renegara de Dios. Pero él siempre se aferró a decirle, Dios, tú eres Dios. Si tú me lo diste y tú me lo permites que me lo quiten, bendito sea tu nombre, ¿no? Bendito sea tu nombre. Entonces, Jehová, hermanos, le restituyó el doble de hijos, el doble de todo lo que él tenía, el doble, por su fidelidad, por no salirse de la confianza de Dios. Siempre confió en Dios. Así que, si tú estás pasando cosas muy feas en tu casa, confía en Dios y no te muevas de ahí. Sí, confiando en Dios, ¿ok? Confía en Dios, porque Él va a ponerte en la posición que Dios quiere para ti, de verdad. Y confía y no nos movamos de ahí, ¿ok?
¿Cómo lo va a hacer? Bueno, Él se mueve de unas maneras tan extrañas y diferentes, de verdad, muy diferentes a la que yo puedo pensar, o que cualquiera de ustedes puede pensar. De una manera u otra, por ejemplo, fíjense, yo tenía unos invitados especiales porque no vienen, ¿okay? Especiales porque a la única persona que yo le mandé una invitación especial son a esas personas, y no las veo aquí, ¿ve? Y no están aquí. Entonces, yo tengo que seguir adelante y tengo que aferrarme a Dios, ¿verdad? Y confiar en Dios y decirle a Dios, pues Él tiene sus tiempos. ¿Cómo lo va a hacer? Tampoco lo sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer, ¿verdad? Dios lo hará. Y yo de verdad saco mis manos porque puedo estropear la obra de Dios, pero que sea Dios obrando, que siga obrando, ¿verdad? Que sea Él. Y esa es mi confianza en Dios, ¿ok? Entonces, vamos al Salmo 32, versículo 8. La guía de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es muy importante en todos nuestros problemas. Muy importante, hermano. La guía de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿ok? Es muy importante que seamos guiados, no porque, miren, imagínense que ustedes vinieran a mí y como guía espiritual yo les dijera, en cuanto yo les diga eso, mejor córranle. Si yo les digo, es que yo pienso que Dios dice que usted debe de hacer, no, pues hermano, yo quería que me dijera algo que Dios dice, no lo que usted piensa. No aceptes ni siquiera de mí un yo pienso que Dios dice. Tú tienes que exigir de verdad lo que Dios dice. No vayas a aceptar ni de mí ni de nadie lo que esa persona piensa que Dios dice. Eso no debe de importarnos nunca. Debemos exigir lo que Dios dice, especialmente si es un guía espiritual, ¿ok? No vamos, y especialmente no te metas en camisa de 11 varas con profetas que adivinan, que tienen espíritus pitónicos de adivinación. No te metas en eso. Es mejor que vayamos a la palabra de Dios, y si es un siervo o sierva de Dios verdaderamente de parte de Dios, te va a decir, esto es lo que Dios dice, ¿ok? Eso es lo que vamos a aceptar, lo que Dios dice, ¿de acuerdo? Pero no uno lo que yo pienso que Dios dice. Eso es un error gigante, peor que el que tú estás. Así que si ya estás en problema, no aceptes eso, ¿de acuerdo? Muy bien, Salmo 32:8 dice, te haré entender, eso es lo que yo les estoy explicando, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién te va a hacer entender? ¿Lo que el pastor o esa sierva de Dios piensa que Dios dice? No, Dios dice, está hablando personal, te haré entender y te enseñaré el camino. Dios, palabra de Dios, ¿ok? Así que no aceptemos nada de lo otro que yo les dije. Vayamos a Éxodo 3, 7 y 8. Y vamos a ver allí un ejemplo en la vida de Moisés, como un hombre que tenía ya 80 años en ese momento, y Dios lo guía a hacer cosas diferentes. ¿Ok? Los primeros 40 años Moisés aprendió a ser como un príncipe, el hijo de un rey, de Faraón, ¿verdad? Pero los otros 40 años se dedicó solamente a andar arreando ovejas y borregas en el desierto. Fueron 80 años. Pero Dios tuvo un encuentro con él y le enseñó a caminar de un camino tan diferente a los otros 80 años que él caminó en su vida. Así que nunca es tarde, hermano. No decir, no, pues yo ya estoy muy grande para entender esto. No. Este hombre tenía 80 años y aprendió a caminar diferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice en el Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues te he conocido
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios diciéndole, pero Moisés lo había escogido para guiar a su pueblo. Fíjese, entonces, no, ese es un propósito. A tus 80 años, si ya le llegaste ahí, y si no, pues, si no le has llegado a los 80 años, entonces si a este hombre a los 80 años le dio una nueva dirección en su vida, imagínense que a los que tienen 50, 30, 60, 70, ¿no te va a dar dirección Dios? Claro, Él quiere darte una nueva dirección, pero hay que entenderlo, de que ese Moisés, su vida y su propósito no es hijo de un faraón, no era andar cuidando borregas, su propósito era guiar a su pueblo de Dios. Su identidad era de un príncipe de parte de Dios, ¿ve? Así que tu identidad, tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe de Dios, ¿ok? Entonces hay que ver nuestra identidad ante Dios, porque cualquiera que te lastime está tocando la niña de los ojos de Dios. Ten en cuenta eso, cualquiera que te esté lastimando está tocando, picándole los ojos a Dios. Fíjese qué tan delicado es eso, ¿no? Y nosotros, por eso nuestra confianza en Dios. Y decir, Señor, ten misericordia de mi esposo, porque sé que te está picando los ojos a ti. Al hacer daño a mí, te pica los ojos a ti. Y bueno, ¿se acuerdan de las 6 cosas? Hojarasca, heno, ¿no? Y picarle los ojos a Dios, pues no es de las cosas buenas que se van a purificar, piedras preciosas, plata y oro. Eso no es plata, oro y joyas preciosas. Eso está entre la madera, hojarasca y heno. Picarle los ojos a Dios, o sea, ofender a tu esposa, no es la cosa más amorosa que tú puedes expresarle a un ser que Dios te dio para que estés a tu lado. ¿Ok? Un matrimonio es una alianza muy difícil, pero si no entendemos la instrucción de Dios, se complica aún más, ¿ok? Es complicada, pero si no tenemos la instrucción de Dios, muchos creen que pueden avanzar en su matrimonio sin consejería. No la van a armar, de verdad no se va a armar así. Un matrimonio que va caminando solitos y entendiendo lo que creen que debe de hacer un matrimonio, no la van a armar. Tarde que temprano, miren, siempre están tire y afloje, que me voy, que me dejas, que ya te aviento, que me sueltas, que te agarro. Y así es un tire y afloje. ¿Y qué termina? En separarse. Y solo porque no se entiende, porque nunca han reflexionado. La consejería no es otra cosa más que meter ese cordón de 3. Es todo. Es meter o sí el cordón de 3 para que nada lo pueda destrozar. Y ya metiéndolo ahí, eso es. Entonces, metiéndolo es reconociendo las funciones cada quien de cada cual, ¿ok? Los hijos tienen una función, el esposo una función, la mujer otra función, y si todos hacemos nuestra función, esto va a marchar bien. El Espíritu de Jesucristo se va a mover bien, ¿ok? Uniendo y entretejiendo nuestra vida familiar, y todo va a marchar muy bien. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿ok? El propósito de nuestras pruebas es que profundicemos nuestras vidas en la oración. La oración es algo fundamental. Yo estoy pensando, pidiendo la guía de Dios para que me dé una predicación acerca de la oración, porque lo veo tan importante, tan importante. Por ejemplo, fíjense, en las terapias que yo doy hay mucha oración, y yo escribo todas las oraciones para que por 90 días tengan una oración que yo ya hice para que ustedes la repitan. Pero es individual. Yo, por ejemplo, tengo a 2 personas aquí, y tengo para 90 días para él, tan diferentes que para ella, muy diferentes, porque son situaciones muy diferentes.
Entonces, no nomás las hago así, oro a Dios, porque tú conoces a Miguel, Padre, y conoces su corazón y conoces su necesidad, y conoces lo que su alma necesita ser alimentada y de qué debe de ser alimentada. Entonces Él me da y yo hago la oración guiado por el Espíritu Santo y le escribo. Entonces, y la persona que lo recibe, ¿qué va a hacer? Solamente va a repetir esa oración cada 8 horas, como si fuera una medicina. ¿Y saben por qué digo medicina? Porque la palabra dice que la palabra es medicina para nosotros. Así que yo no voy a usar un medicamento de farmacia, voy a usar medicina de Dios, que es su palabra, ¿no? Escrito está. La palabra es medicina, ¿sí o no? Eso escrito está. Entonces es lo que vamos a usar dentro. Pero todo es diferente. Yo espero en Dios que al terminar los 90 días, esa persona ya va a saber orar por sí misma, porque se le va a hacer un hábito. Hablabas de los hábitos, ¿verdad? De los hábitos. Un buen hábito. El mejor hábito de todos los hábitos, bueno, es saber orar. Aprender a orar. Y saber que en cualquier circunstancia tú tienes el arma más poderosa, que es la oración. Pero hay que aprender a orar. Cuando esto lo distinguieron los apóstoles que caminaron con Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Ven? Así que yo estoy pidiendo la dirección de Dios para que Él me dé y me apruebe de que si Él quiere que yo predique acerca de la oración, entonces vamos a tocar muchísimos puntos acerca de la oración. La oración no es tan cortita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. No es de 7 palabras. Son 7 puntos importantes, como un cronograma que habla de diferentes cosas. ¿Ok? La oración es muy profunda. Y va mucho más allá de lo que tú entiendes. Va mucho más allá de lo que tú dices. Padre, fíjese qué errados estamos. Nomás calcúlenle. Un simple alimento, hermano. Un simple alimento que Dios proveyó. ¿Ok? No lo compraste tú, Dios lo proveyó. Y nomás decimos: Padre, bendice esos alimentos en el nombre de Jesucristo. A ver, ¿qué cosa no has entendido? Que el Padre ya hizo su parte, te dio un nombre, el nombre de Jesucristo, porque dice, Él le dio un nombre que es sobre todos los nombres. ¿Cómo se llama lo que vas a comer? Huevitos y frijoles. Bueno, eso tiene su nombre. Y Dios te dio a ti para que ese nombre tú lo uses para bendecir esos alimentos. Y dice: yo bendigo estos frijoles en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo estos huevitos en el nombre de Jesús. Pero no le pidas a Padre que los bendiga. A ti ya te dio un nombre. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Bendice ese medicamento que te estás tomando para la presión. Bendice esos alimentos que estás tomando para las cuestiones cardíacas, para tu diarrea, para lo que sea que te estés tomando. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Y no lo tomen nomás porque el médico te lo recetó. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. La oración correcta es que Dios ya te dio un nombre. Estaba Moisés. Venía apenas saliendo de Egipto y llegó a una encrucijada. Tenía un cerro a un lado derecho e izquierdo y el mar enfrente de él y el faraón con todo su ejército detrás de él. Una encrucijada. ¿Qué hago? Y él, rogándole, se apartó y le rogó a Dios y le dijo: ¿qué hago, Señor? Porque no encuentro salida. Y el ejército del faraón se acerca. Y le dijo Dios esto: ¿por qué me llamas a mí? ¿No te di esa vara? Usa la vara. Usa ese poder. Pues a ti te dice Dios. Ya Dios te dio un nombre para que santifiques esos alimentos. Si tú estás alguien enfermo en tu casa, y si no está un anciano, porque dice la palabra, llamen a los ancianos para que oren y unjan con aceite. Y si no está, pero tu mamá, tu papá, toma ese aceite, santifícalo en el nombre de Jesucristo y unge a tu hijo, úngelo, porque el ungimiento con aceite, entonces la enfermedad huye. Pero tienes que creerlo, que Dios te dio un nombre para santificar. ¿Quieres santificar la salida de tu esposo? Cuando salga, dice: yo bendigo en el nombre de Jesucristo la salida de mi esposo, para que no le pase nada.
bendigo la salida de mi hijo, de mi hija. Bendigo en el nombre de Jesucristo a mi nieta, en el nombre de Jesucristo. Nunca andes diciendo, Padre, bendice a mi hija. Padre, no, Dios te dio un nombre. Y ese nombre tiene mucho poder. Bendice, usa el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Ok? Usa el nombre de Jesucristo en todas las áreas de tu vida. Y no, de verdad, me da mucha tristeza a mí oír oraciones de mis hermanos que siempre están orando al Padre para que bendiga las cosas. No, tú tienes el poder, porque es el nombre de Jesucristo el poder. ¿Ok? No yo soy el poderoso, es el nombre de Jesucristo el poderoso. Pero yo tengo que en mis labios pronunciarlo. ¿Ok? Bendícelo. Ven, y cosas como esas, tan sencillas que es un alimento. Imagínense cosas más profundas que se necesita oración, ¿no? Entonces, sí le pido a Dios que sea Él el que me dé el tiempo y que me dé la palabra para poder predicar acerca de la oración, ¿ok? Y si está la necesidad en ti, pues pide también a Dios para que Él me hable y me diga, sí, el pueblo necesita que lo enseñemos a orar, ¿no? Y no unos cuantos, ¿no? No unos cuantos, sino en general todo el mundo aprende a orar. Segunda de Crónicas, hermanos, 20:12. Tengo que aprovechar por antes que se me cierre la garganta. Segunda de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta palabra, hermano, como respuesta devastadora, nosotros tenemos que entender algo, ¿ok? Cuando la palabra dice que ayunemos, yo quiero referirnos, y lo tengo aquí escrito, ¿ok? Para diferenciar la religiosidad. ¿Se acuerdan cuando yo platiqué de la Z del celo? Ok, diferenciar ese celo con Z, porque muchos dicen que pues hay que ayunar, ¿verdad? Oyes, tú la mano de Dios no lo mueves con ayuno. ¿Quién te dijo eso? Ahorita te voy a leer la palabra para que se quite esa Z de religiosidad, ¿ok? Tú ni nadie mueve la mano de Dios con la Z de religiosidad, de ese celo, de verdad, ayunando. Son propósitos diferentes. Aprendámoslo a través de la luz de la palabra de Dios, ¿ok? Dice en Nehemías 1, 3 y 4. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la esclavitud allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Acuérdense que Nehemías está viviendo bajo la ley, ¿ok? Bajo la ley. Viene Jesús, paga un precio y ahora ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo gracia. ¿Están de acuerdo? Bajo la gracia. Entonces, dice en los apóstoles, ahora veamos en los apóstoles, ¿ok? Ya dejamos a Nehemías que él ayunó y oró delante de Dios de los cielos, pero vayamos ahora a los apóstoles. Marcos 9, 28 y 29. Perdón, ya se está cerrando. Estos son los buenos. Toma, gracias. Gracias. Esos son buenos. Ya. Casi no me sale ya la voz. Marcos 9, 28 y 29.
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Fíjense, resulta que había llegado un papá desesperado con un hijo endemoniado. Y los apóstoles, ¿qué creen? No pudieron sacar ese demonio. Entonces se lo llevan a Jesús, el papá le dice y se queja con Jesús y le dice el Señor que llevaba a su hijo desesperado. Imagínate, papá, mamá, que tu hijo esté desesperado y lo lleves con el pastor Víctor y no pueda. Sí, dice, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué no pudo? Eso le dijeron el papá del hijo y le dijo a Jesús, es que tus apóstoles no pudieron sacarle el demonio a mi hijo. Y Jesús en respuesta le dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación perversa y maldita? Eso es lo que les contestó Jesús. Lo molestaron, ¿ok? Lo molestaron a Jesús porque él sabía de que ellos traían en su mente la seta de celo de religiosidad y ellos ayunaban como lo habían aprendido en la ley. Pero no es ayunar, de nada le sirve a Dios que tú pongas en aflicción tu cuerpo. Lo que le sirve a Dios es cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso Él escogió un ayuno, Isaías 58. Él escogió un ayuno que verdaderamente le sirve a Dios y que mueve la mano de Dios. Y los apóstoles, ¿cómo iban a poder sacar a un endemoniado si a un pobre mendigo que estaba ciego en el camino y estaba diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y los que iban adelante, que obviamente Jesús iba, ¿con quién? Con los apóstoles, ¿o no? Con los apóstoles. ¿Y saben qué le decían? ¡Cállate! Y él gritaba más alto y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, cállate. Y el Señor lo oye y se detiene y lo manda a traer, ¿no? Y le da cura. A eso se refiere, de que Jesús ve en ellos que todavía no entienden, que su religiosidad de andar ayunando, dejando de comer, eso no les sirve de nada. Y el ayuno, Isaías 58, este es el ayuno que yo escogí, que tengan misericordia de los mendigos, que tengan misericordia de los presos, que tengas misericordia de los desvalidos. Pero ellos no tenían misericordia. Los apóstoles, acuérdense que no había venido el Espíritu Santo, no había convencimiento todavía ellos eran religiosos, todos eran un celo con Z. La religiosidad de ellos los llevaba a decir, cállate, estás molestando al Señor. Cuando Jesucristo vino a mostrar amor y compasión y misericordia, ¿verdad? Pero los seres humanos que lo acompañaban, que eran los apóstoles, pues decidían, dicen, no estés molestando al Señor, cállate. Y no tenían misericordia. Y luego quieren sacar a un demonio de un niño, pues no pueden. ¿Cómo van a poder? Porque primero demostraron que no eran seres misericordiosos, no eran seres que cumplían con lo que Dios había establecido, el ayuno verdadero que Dios había escogido, Isaías 58. Lean Isaías 58, van a ver 58 del versículo 3 hasta el versículo 11. Y van a darse cuenta allí que en el versículo 9 creo, dice, cuando tú hagas este ayuno, entonces tú clamarás a mí y yo te responderé, heme aquí, ¿qué quieres? ¿Se ven la diferencia? Ahí mueves la mano de Dios. Pero el otro ayuno no es para eso. Dice el 29, estamos hablando de Marcos 9, 28 y 29. Leí el 28, voy a leer el 29. Y les dijo, este género, de ahí se agarran, la seta, el celo religioso. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sí, el ayuno, pero el ayuno que Dios escogió, el ayuno de misericordia, el ayuno de clemencia, de piedad, de ver por el desvalido, no dejar de comer, sino comer con el mendigo. No se trata de dejar de comer, se trata de comer, pero con el mendigo, con el necesitado. De eso se trata el ayuno.
Porque ese es el ayuno que Dios escogió. Si tú miras a alguien desvalido y hace mucho frío, dale abrigo. Si miras sin calzado, dale calzado. Si no tiene un techo donde resguardarse, dale donde resguardarse. Ese es el ayuno que Dios escogió. Entonces, cuando tú cumplas con este ayuno, entonces dice Dios, tú clamarás a mí y yo te responderé de los cielos. ¿Qué quieres, heme aquí? Pero ¿de qué le sirve a Dios que tú te pongas en aflicción y la cara de aflicción? Hermanos, ¿cuántos ayunaron ahora? ¡Uy! Todos. ¿De qué le sirve a Dios? De nada. Dios no usa eso. Dios usa que tú tengas misericordia por aquellos seres que te rodean a ti. Y si van ahí a tu puerta, tocan, porque Dios los envió. Porque sabe que tú tienes un taco o algo que les puedes brindar. ¿Ven? Ese es el ayuno que Dios escogió. No la seta de celo religioso de andar dejando de comer. Eso no les... Y no vas a mover la mano de Dios así. Es mentira. Es que hay que ayunar, hermano. La palabra lo dice. Este género, sí está hablando de género de demonios, pero no es un endemoniado el que está tocando tu puerta, es un hambriento. Es un alguien desamparado, desvalido, enfermo, que no tiene techo, no tiene familia. Y el ayuno que Dios escogió es que tú suplas en lo que tú puedas, sin afectarlo primero, que lo que tú puedas decir, bueno, aquí está, no tengo más, pero de esto te doy, ¿verdad? Y no decirle, ve, que Dios te bendiga. Qué bonito ayunas. ¿Quién te enseñó eso? Pura religiosidad, hermano. Eso no quiere Dios. La religiosidad no le gusta a Dios. Dice en Lucas 18:39, porque los apóstoles dijeron al ciego que mendigaba en el camino que se callara. Eso le dijeron los apóstoles. Fíjense lo que dice Lucas 18:39. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y quién no tenía misericordia de él? Los apóstoles, que le decían, cállate, no estés molestando al Señor, ¿no? En Isaías 58, 6 al 10 dice esto, hermano. Este es el verdadero ayuno, ¿ok? Escrito está. Isaías 58, del versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Está hablando Dios. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno que Dios escogió, ¿no? Ese mendigo que estaba mendigando porque estaba ciego. Era un ciego en el camino. Antes no estaban pavimentados ni había banqueta. Seguramente al pasar esa multitud solamente respiró un polvo. Y después oyó el desprecio de los apóstoles que decían, cállate, no estés molestando al Señor. Y él estaba tirado ahí mendigando, ¿verdad? Pero él gritaba más alto y le decía, ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David. Dice en Isaías 58, 6 al 10. Y leímos el 6, voy a leer el 7. ¿Okay? No es que que partas tu pan con el hambriento. Ahí está, ¿ves? No es que dejes de comer, no, es que partas tu pan, el tuyo. O sea, si tú tienes un pan, parte con él, o sea, compártelo. No se trata de dejar de comer, se trata de comer y con el mendigo, ¿no? Como viene todo el de pepenar basura, pues dile, te invito a que te laves las manos, te invito, mira, aquí está la toalla, sécate las manos y siéntate conmigo al comedor. No le voy a dar el taco allá, porque entonces no estamos ayunando bien, ¿ok? Me impacta, de verdad, cuando yo veo personas que ayunan como Dios dice. Y yo conozco una familia muy cercana a mí que ayuna, de verdad, ayuna. Y delante de Dios, mueve la mano de Dios poderosamente, de verdad. Y ese ayuno no se ve. Ese ayuno, hermanos, no se ve. Por más que tú digas, hermano, yo voy a ayunar, sí, lo hiciste con toda la intención de agradar a Dios.
Pero hay personas que de verdad por misericordia, por clemencia, porque a esa persona, por ejemplo, tú sabes que se le cerraron todas las puertas y Dios te lo envió a que tocara la puerta y tú le abriste las puertas y tuviste misericordia, clemencia, piedad de esa persona. No, ese es el ayuno que Dios exactamente describe Dios. Dios está diciendo de los cielos, ¿qué quieren? Aquí estoy con ustedes, ¿qué quieren que yo haga? Porque ese es el ayuno que yo escogí. ¿Ve? Dice la palabra de Dios, hermano. No me quiero poner muy sentimental porque luego no puedo ni ver. No es que partas el pan con el hambriento. Miren, y partas significa de que era un pan, ahora hay que partirlo más, ¿no? Antes lo partías en ciertas partes, pero ahora hay que partirlo más porque estamos ayunando y estamos comiendo con el necesitado. No es que partas el pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en tu casa. No, pues, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, versículo 8, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirás a él, y él te dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y se saciares el alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como mediodía. ¿Se dan cuenta de la diferencia del ayuno de dejar de comer? No te equivoques. En la ley era dejar de comer, pero hoy en la gracia tenemos que entender de que es diferente, hermano. En la gracia hay que abrigar al necesitado, ¿ok? De nada le sirve el que tú, si te quieres dedicar a sacar demonios, pero es que Dios dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Si te quieres dedicar a eso, estás cerrando tu camino. Dios no te está llamando para eso. Tú no tienes una identidad para eso. Nosotros somos llamados para hacer edificación. Y primero tienes que edificarlo de tu casa, los vecinos, la parentela, y ahí vamos, ¿no? Así en ese orden. Pero primero tu casa, ¿de acuerdo? Primero la casa. Entonces, vamos a Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es por eso tan importante la oración, ¿verdad? Muy, muy importante la oración. Gracias. Esta es más fuerte, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Pero es que ya casi a las 3 me toca la otra inyección y por eso la traigo en el carro. No. Lo bueno que yo no ando pidiendo enfermeras, yo solo me inyecto. Y no le juego al torero. No, vámonos y listo. Bueno, Filipenses 4:6 dice, por nada estemos afanados. No te afanes. O sea, no trates de solucionar tus situaciones. Déjaselas en las manos de Dios, ¿ok? Que Él tendrá cuidado de ti. Pero tienes que creerlo, ¿ok? Tienes que creerlo. Casos muy difíciles, hermanos. Tenemos que confiar que Dios puede hacerlo, ¿ok? Como ya se está acabando el medicamento, pues ya se está así, hay que levantarlo otra vez. Bueno, no me estoy quejando, a Dios no le agradan los quejumbrosos. Pero es que yo sé que tú notas que va así, ¿no? Para abajo, el pastor ya se está poniendo afónico. ¿Qué va a pasar? Necesito otra inyección, es todo, hermano. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Vamos, búsquenlo, por favor, ayúdenme. Dice, confiando en Dios, ¿ok? Confiando en Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Que tienes un problema muy grandototote.
tan grande que te aplasta, ¿verdad? Tan grande que no ves salida. ¿No has sentido cuando algo te aplasta? Te pone inmóvil, no puedes ni hacer ni decir nada. Es tan pesado lo que está sobre ti que de verdad no se te permite hablar, no se te permite decir, no se te permite ni pensar, nada. Y te dicen que eres la señora de la casa. ¿De verdad? ¿Y por qué me hacen sentir así? ¿Verdad? Porque la persona que le dicen que es la señora de la casa y se siente la peor, tiene más garantías el gato, el perro, de verdad, que la señora de la casa. Ay, muchachos, le dice un montón de cariños, sí, sus cariños la mujer nunca lo ha recibido. Ay, le sube la cabecita al perrito, al gato, pero a la mujer nunca le han pasado la mano ni por el lomo ni por la cabeza. Nunca, ¿verdad? Ah, pero el perro, uy, hasta se agachan. Y nunca el marido se ha agachado para saber, te voy a limpiar el zapato. Nunca, jamás, ¿no? Entonces, si tú sientes esa piedrota sobre ti, entonces confía en Dios. Y no te afanes en tratar de solucionarlo tú. Mejor confía en Dios, porque Él va a hacer. Dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, porque esto es mucha ansiedad, porque provoca mucha impotencia, ansiedad, de que tú no puedes decir, no puedes hacer nada, de verdad. Quieres intentar de 1,000 formas y lo has hecho, pero cada vez que lo intentas se pone la situación aún peor, y peor y peor. Y parece ser que la única solución, que la única que estorba eres tú, ¿no? El único que, porque todos los muebles están bien acomodaditos, pero la única que no puede acomodarse en ninguna parte eres tú. Entonces, si eres un mueble que no se acomoda en ninguna parte, porque a ti te hacen sentir como un mueble, ya no como el perro y el gato, porque ya ves cómo le hacen cariños al perro y al gato, lo has visto, ¿no? Lo has visto, pero a ti te atropellan a la pasada y muchas cosas. Confía en Dios. Dice la palabra, eso provoca mucha ansiedad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si esa ansiedad así sofocante, porque verdad que las que han pasado por esto es una ansiedad sofocante que hasta te cuesta el trabajo respirar, de verdad, eso no es mentira. Físicamente, patológicamente se convierte esto en patológico, de verdad que te cuesta respirar, se comienza a hacer tenso el aire y te cuesta aspirar y transpirar, te cuesta mucho trabajo, se vuelve a ser patológico. Bueno, echa esa ansiedad así en oración, por eso le pido mucho a Dios, porque donde quiera en todos los caminos espirituales yo me conducen a la oración. Por eso es tan importante que tuviéramos una predicación de la oración solamente, ¿no? Que Dios nos enseñara las muchas situaciones y formas donde la oración es la solución. Para echar, ¿cómo vamos a echar esa ansiedad si no sé orar? ¿Cómo? ¿A poco crees que como nomás le vas a decir, Dios te ha hecho sobre ti? ¿De verdad? ¿Te estás pensando en eso? ¿He hecho sobre ti toda mi ansiedad? ¿Es en serio? ¿Es en serio como Dios te va a enseñar de cómo echar la ansiedad sobre Dios? Así diciendo nomás, es que tú conoces mi falta de léxico, no tengo las palabras, no soy una mujer tan letrada, X, ¿no? Quizás lo que tú quieras argumentar, pero Dios te dice que no, de verdad, debes de aprender a orar, pero no debes de dejar de orar. Ora al Señor. Entonces es importante la enseñanza, ¿verdad? Y esperemos en Dios que Dios nos conteste, ¿ok? Termina diciendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es nuestra confianza, ¿ok? Bien, hermanos. Quiero que me acompañen a Génesis 50:20. Dios, de verdad, Él sabe lo que estás pasando. Si son necesidades económicas, Él sabe muy bien lo que estás pasando. Cualquiera que sea el problema, Él sabe muy bien lo que estás pasando. Pero si confías en Dios, Él va a poner una solución a eso, ¿ok? Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y está hablando de José, ¿no? De que lo mandaron a un foso, sus hermanos lo mandaron a un foso de agua, no tenía agua, pero lo querían matar sus hermanos. Entonces, uno de ellos le dio la idea, le dijo, ¿para qué lo matamos? Mejor vamos a venderlo. Y pasaron unos gavionitas, una caravana con esclavos, y le dijeron, hey, vente, tenemos un esclavo, te lo vendemos. Por 20 monedas de plata lo vendieron a su hermano. Pero Dios tenía un propósito. Y dice la palabra que acabamos de leer en Génesis 50:20, dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios ya tenía un pueblo, un propósito en José, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito en ti. De verdad Dios tiene un propósito en ti, solo hay que buscarlo, ¿ok, hermano? Hay que buscarlo. Solo interésate en buscar tu propósito aquí, en la palabra de Dios. Quizás tienes tantos años como los tengas y no hayas conocido tu propósito. Es el tiempo de conocer tu propósito. Es tiempo. Así como pasaron 80 años de Moisés y nunca supo su propósito, hasta cuando cumplió 80 años, supo de cuál era su propósito. Y murió dentro de su propósito. Así que Dios, tú puedas morir a gusto, pero sabiendo que tu propósito al fin lo entendiste y comenzaste a caminar en él. ¿Ok? Camina sobre tu propósito de vida. ¿Ok? No es que ahí le estés boleando los zapatos a tu marido todo el tiempo. No es que le estés dando comida. No es que le estés planchando. No es que... en fin, tantas cosas. No ese es el propósito. Tu propósito es diferente. Uy, aquellos que ayunan, no, de verdad, los que ayunan de acuerdo al ayuno que Dios escogió, encontraron la clave de todo, ¿no? Porque en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de los 66 libros dice Dios eso. Heme aquí. ¿Qué quiere? En ninguna parte, más que cuando cumplimos eso, ¿no? ¿Verdad? Vamos a Romanos, hermano. Ya vamos a terminar, ¿ok? Romanos 8, 28 y 29. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Así que tú ya, cuando naciste, ya tenías una predestinación, o sea, un propósito. Así que todos los que nacimos, tus hijos, tus nietos tienen un propósito. Mateo tiene un propósito. Tiene un propósito, él nació, y el propósito no se lo va a dar su padre ni su madre. Dios le dio un propósito. ¿Ok? Y a cada uno de nosotros, Dios ya nos dio un propósito, porque somos predestinados. No nacimos por casualidad. Ninguno de ustedes que está todo traumado y frustrado pensando, uy, yo fui nomás hijo de... yo no sé por qué. Hija o hija de descuido. No eres hija de descuido. Eres una mujer o un varón con un propósito. Un propósito. Pero hay que buscar ese propósito porque le encontramos significado y valor a nuestra vida. ¿Ok? Por último, quiero que me acompañen a este versículo de 55 de Isaías, versículo 9. Ya se está poniendo grave la cosa. 55:9. Y con esta palabra vamos a terminar, ¿ok? ¿Cómo se sienten en la nueva casa de oración? Apretaditos, juntitos, porque somos un cuerpo, ¿ok? Y el cuerpo no tiene un pie por allá y una mano por allá, sino está juntitos. Aquí estaremos mientras Dios nos lo permita, ¿ok? Isaías 55:9, ¿ya? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. Así que no limitemos a Dios, ¿ok? Nunca el ser humano va a tener la solución como lo tiene Él. Él sí sabe cómo hacer las cosas y cómo va a determinar hacerlas, ¿ok? Así que confiemos en Dios y Él va a hacer eso, ¿no? Yo quisiera, como ser humano, que todas las cosas en tu vida, en tu matrimonio, fueran de una manera diferente. Pero yo no soy Dios, soy el siervo de Dios. Yo solamente oro a Dios por ti, busco tu identidad, te ayudo en ello y te guío porque soy la guía espiritual que Dios puso delante de ti, pero hasta ahí, ¿ok? Pero pretender hacer lo que el Espíritu Santo de convencer no puedo. No puedo convencer a nadie. Solamente Dios me llamó, solo predica mi palabra. Esa es la instrucción, solo predica mi palabra. Y a los que estoy instruyendo en psicología y eso, pues en ayuda yo siempre uso la palabra de Dios, porque la palabra, dice en Isaías 55:11, que lo único que no va a volver vacío es su palabra. Amén. Así que es lo que yo uso como terapia, son las oraciones, ¿ok? Es nada más eso. Y de paso le digo a mis pacientes que están aquí que no se me vayan porque los voy a ver en este momento. ¿Está bien? Tengo unas tareas para cada uno de ustedes y se quedan, me esperan, ¿eh? Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios, levantamos nuestras manos en señal de rendición ante tu gloriosa presencia. Te damos muchas gracias por esta nueva instrucción que tú nos has dado de cómo hacer acerca de nuestras pruebas, que son muchas, y qué es y cómo podemos distinguirlas. Padre, muchas gracias por esta palabra. Yo declaro que el Espíritu Santo los ha de convencer a mis hermanos, los ha de llevar de gloria en gloria, Padre, en crecimiento de lo que tú les permitirás crecer a base de sus pruebas, a base de sus problemas, a base de todo lo que tú estás permitiendo. Te pido por ellos, te pido por sus familias, te pido que todo lo que ellos estén viviendo en este momento sepan y aprendan a canalizarlas a ti, que todo lo puedes, que todo lo sabes y estás en todo lugar, omnipotente, omnisciente y omnipresente. En el nombre de Jesucristo yo declaro esas tres virtudes sobre tu vida y que el Dios Todopoderoso está contigo y está delante de ti, guerreando por ti, por todas tus problemáticas que tengas en tu hogar principalmente y en tu trabajo. En el nombre de Jesucristo declaro que la sombra del Omnipotente te cubre debajo de sus benditas alas y que ese cubrimiento debajo de las alas es la que te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, bendigo a tus hijos, bendigo a toda tu familia, bendigo también a aquella familia desobediente, aquella familia que está allá atrás de ti, que ellos, aun cuando les digas muchas cosas, no les puedes convencer. En el nombre de Jesucristo, a ellos yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.